Estamos viendo cómo la nueva era está haciendo que esta sociedad occidental que antes era cristiana se convierta en esa gran Babilonia, la mamá de todas las abominaciones, la gran ramera. Y estamos viendo cómo a través de Adán y Eva, en esos textos que observamos de Génesis, en donde Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso terrenal, y de esa forma también ellos rechazaron a Dios como el Señor de la creación y como su soberano gobernante. Y entonces, al desobedecerlo, se establecieron ellos mismos como sus propios dioses, y los absolutos morales quedaron excluidos, y se fue implantando la conducta de hacer cada uno lo que le viene en gana. Pero nuestro Padre, para impedir un caos absoluto, imprimió su ley moral en la conciencia de nosotros, en la conciencia de Adán y Eva, y a raíz de esto, por primera vez Adán y Eva conocieron el significado de una conciencia de culpa, y esta experiencia los acosó y continúa acosando a toda la descendencia humana. Y en realidad el conocimiento del bien y del mal ha sido una maldición sobre la raza humana, porque ahora venimos a ser unos dioses que ni podemos hacer naturalmente el bien que debiéramos, ni logramos refrenar el mal que no deberíamos hacer. Y el capítulo 3 del libro de Génesis nos enseña lo siguiente. Mira todo lo que nos puede enseñar ese capítulo 3. Estamos viendo cómo la nueva era, utilizando todas esas prácticas de la Babilonia antigua, con un misticismo oriental mezclado con ciencia y con muchas situaciones, con ese movimiento de la nueva era, está haciendo que la gran sociedad occidental, que era anteriormente cristiana, ahora se esté descristianizando y estemos haciendo una gran apostasía, una gran pérdida de la fe, ahí mismo en la iglesia, donde se está dividiendo en una iglesia fiel, una iglesia apóstata. Mira cómo el capítulo 3 del libro de Génesis nos va enseñando lo siguiente. El hombre no fue creado como un Dios. Mira lo que nos enseña. Nosotros no fuimos creados como un Dios, como dice la nueva era, como dice todo ese misticismo oriental, como lo dice la creación babilónica. Y por la desobediencia se convirtió en el Dios de sí mismo por el conocimiento del bien y el mal. Cuando nosotros ya conocemos el bien y el mal, nos convertimos en nuestros propios dioses porque ya hacemos lo que nos viene en gana y ya no lo que nos dice nuestro Creador. Y fue algo que Dios procuró que no ocurriera porque llevaría la maldición a toda la creación, porque Él dijo, nos había dado ese mandato. Él no quería que sucediera. Pero Adán y Eva no cumplieron ese mandato. Y también Dios no permitió que el hombre se perpetuara en su condición endiosada, en esa caída. Y dice que Dios los expulsó del Edén e impidió que pudieran alcanzar el árbol de la vida o la eternidad en esas condiciones, porque imagínate un hombre en caída, un hombre en pecado, que hubiera alcanzado el árbol de la vida, el árbol de la eternidad en esas condiciones. Imagínate un mundo, y Dios no permitió que el hombre se perpetuara en esa condición de caída y los expulsó del Edén. Y después del intento humano de levantar un monumento, ¿te recuerdas que en Génesis la raza humana después empezó a levantar un monumento a la autosuficiencia para alcanzar el cielo allá en Babel? Y ahí dieron a luz las civilizaciones que poblaron la tierra bajo la influencia de Satanás. Y este mismo fue el que inspiró sus secretos rituales y les fue enseñando las artes mágicas a su pueblo elegido. Así, Babilonia se convirtió en el pueblo de Satanás, así como
Israel fue el pueblo escogido de Dios, Babilonia fue convertido en el pueblo de Satanás y él les fue enseñando esas artes mágicas, los fue influenciando, le fue enseñando todos esos secretos rituales, esas artes mágicas. Y la contraparte del pueblo de Dios es Babilonia, y sus sortilegios, sus adivinaciones fueron esparcidas como abominaciones sobre toda la tierra. Y entonces al final de los tiempos va a haber una iglesia fiel, esa iglesia verdadera, y una iglesia apóstata, una sociedad occidental que antes era cristiana, y esa va a ser la gran ramera, la gran Babilonia, la contraparte de esa mujer del Apocalipsis, representada por esa iglesia fiel. Y la propuesta entonces de la nueva era coincide con el ocultismo de Babilonia, ya que el ocultismo de Babilonia proclamó que la respuesta y el camino que conduce a Dios están dentro del ser humano y que cualquiera puede lograrlo si aprende las leyes, si aprende los principios para alcanzar esta revelación de lo oculto. Y estos principios se ponen en acción, dice la nueva era, que se ponen en acción por la fe psíquica. El principio de los magos, de los astrólogos, de los adivinos, de los hechiceros babilónicos, y tiene como meta siempre que toda persona pueda descubrir su yo interior, y esta es la nueva verdad sobre la que se edificará el reino del anticristo. El misticismo oriental entonces y la filosofía ocultista le van dando las técnicas psicoespirituales para que las personas que inicien vayan experimentando estados sobrenaturales de la conciencia alterada a través de la meditación, a través de la concentración, a través del yoga, a través del control mental, a través de la proyección astral, a través de la percepción extrasensorial, a través de las drogas, a través de la invocación de guías espirituales. Prácticas en que muchas personas en el occidente ahora ya han sido y están siendo seducidas, están siendo atrapadas, y así van formando parte de la congregación de la Iglesia invisible y universal llamada Babilonia, el misterio religioso. Y de esa forma María Santísima, a través de la escatología católica, nos va informando a nosotros que en los últimos tiempos va a ir sucediendo todo esto. Y ella nos ruega que nos convirtamos a su Hijo, que recemos el rosario, que es el arma con la cual nosotros vamos a ir atando a ese dragón escarlata, que a través de esas falsas enseñanzas, de esos falsos maestros, de ese engaño generalizado, va a ir seduciendo a la gente para que ellos con esas prácticas vayan siendo adiestrados, vayan conociendo lo oculto y le va a ir dando poderes sobrenaturales. Y se van a ir apartando cada día más de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, en donde ya no se va a reconocer a Jesús como el amor de Dios para la salvación del hombre, sino que se le va a dar más crédito al anticristo, ya que esta Babilonia le va a ir dando rienda suelta, un camino más fácil para que el anticristo vaya llegando a ese lugar que pretende ser como Dios. Y como hemos visto desde el principio de la humanidad, Satanás eligió un pueblo para que a través de él toda la raza humana se convierta en un duplicado falso de la esposa de Jesús, que es la iglesia del Señor. Y Satanás entonces ha preparado a su esposa para celebrar sus bodas de muerte y dolor eterno, que es en realidad una concubina que convive con él. Y en esta contraparte podemos descubrir la falsificación de la iglesia de Dios, ahí en Apocalipsis 17, 3 al 18, y con ese texto, descubriendo cómo nosotros vamos a descubrir cómo Satanás ha preparado a su esposa. Satanás tiene su propia esposa para celebrar sus bodas de muerte y un dolor eterno, que es en realidad una concubina que convive con él. Y en esa contraparte podemos descubrir la falsificación de la iglesia de Dios, ahí en Apocalipsis 17, del 3 al 18,
La palabra dice así: vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Te diré el misterio de la mujer: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta es la descripción bíblica, hermano, de la concubina de Satanás. Y en cambio la verdad de Dios se expresa en una esplendorosa y anhelada celebración. Así lo describe el libro de Apocalipsis 19:7, cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mira, hermano, este será el casamiento místico de la iglesia de Jesús con su Señor y Rey, compuesta por todos los cristianos que universalmente formamos el cuerpo del Señor y nos mantenemos unidos y sujetos entre todos los miembros a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, con ese paralelismo de cómo el enemigo se formó su ciudad, la gran Babilonia, la Babilonia la grande, y cómo Jesús está formando su iglesia, que la está purificando, la está perfeccionando para el encuentro, para las bodas del Cordero, pensando cómo el enemigo quiere quitarle la adoración a Dios.